¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidas y bienvenidos al canal. Bueno, pues aquí estoy, interrumpiendo momentáneamente mis vacaciones para traeros otro vídeo de noticias. Hay mucho de lo que hablar, ni más ni menos que 6 lanzamientos de SpaceX este mes, además de lo que ha pasado con el V7 en Starbase y otras muchas cosas. Así que venga, no nos enrollemos más y vamos a ello. Liftoff. Este mes de julio está siendo, de nuevo, un mes muy productivo en cuanto a los lanzamientos orbitales. De hecho, SpaceX ha llevado a cabo 6 lanzamientos en solo 17 días, concretamente entre los días 7 y 24 de julio, de los que hablaremos más adelante. Esto ha permitido igualar el récord de lanzamientos en un mismo mes natural conseguido en abril de este mismo año. Además, la compañía de Elon Musk ha superado ampliamente, con 33 misiones, los 31 lanzamientos conseguidos el año pasado, que era el récord de la compañía hasta el momento, y ha puesto en órbita más del doble de la masa útil a nivel mundial. Números de locura. Por otro lado, parece que se confirma, después de años de retraso, el lanzamiento, la madrugada del 2 de agosto de este mismo año, de la sonda coreana KPLO, Korea Pathfinder Lunar Orbiter, a bordo de un Falcon 9, que será el encargado de colocarla en una trayectoria de transferencia balística lunar. Se trata de una sonda relativamente simple de unos 700 kilos de peso, dotada de 6 instrumentos principales, 4 de ellos cámaras, que estudiarán la superficie de nuestro satélite desde una órbita polar de unos 100 kilómetros de altura. De producirse, será el segundo lanzamiento de SpaceX con destino a la Luna, pero el primero en el que se pondrá a la sonda directamente en dirección a nuestro satélite. Otra buena noticia es que el satélite Viasat-3, cuyo lanzamiento está previsto para el último cuarto de este año a bordo de un Falcon Heavy, ha llegado a las instalaciones de Boeing en California de cara a su integración en el chasis y a la realización de pruebas ambientales. Esperemos que esta vez la carga útil no dé problemas como en el caso de la sonda Psyche de la NASA y podamos ver, por fin, una nueva misión del que actualmente aún ostenta el título de lanzador más potente del mundo. Y hablando del Falcon Heavy, una mala y una buena noticia. La mala noticia es que la misión Viper, que debía poner un rover de la NASA en la Luna el año que viene con el objetivo de buscar hielo en su superficie y que será lanzado en un Falcon Heavy, se ha retrasado un año, concretamente hasta noviembre del 2024. La buena noticia es que recientemente hemos sabido que la propia NASA ha otorgado un nuevo contrato por valor de $255 millones a SpaceX para el lanzamiento del telescopio espacial Nancy Grace Roman, antes conocido como WFIRST. Este instrumento, diseñado para estudiar, entre otras cosas, la materia y la energía oscura, y considerado de máxima prioridad por la agencia estadounidense, será lanzado a bordo de un Falcon Heavy en octubre del 2026, desde la plataforma LC-39A del Kennedy Space Center en Florida. Como siempre, seguimos de cerca el duelo entre el SLS de la NASA y la Starship de SpaceX por ser el primero en llegar a órbita. Los últimos acontecimientos en Starbase, de los que hablaremos más adelante, nos hacen pensar que la agencia estadounidense tiene, a día de hoy, más posibilidades de llevarse el gato al agua. Y es que la NASA trabaja con el objetivo de lanzar la misión Artemisa 1 en la ventana de finales de agosto y principios de septiembre. Concretamente, se baraja el día 29 de agosto como primera opción, y los días 2 y 5 de septiembre como siguientes oportunidades. Otra cosa es el futuro a medio y largo plazo de ambas propuestas, que parece mucho más despejado para SpaceX. Sin ir más lejos, el administrador de la NASA, Bill Nelson, ha declarado recientemente que sustituir el sistema SLS y Orion por la Starship no es viable a corto plazo. Una respuesta políticamente correcta que deja la puerta abierta a acontecimientos en el medio y largo plazo. ¿Qué opináis vosotros? Pero a pesar de este futuro incierto, la NASA ha estado probando, mediante una prueba consistente en un encendido estático de 126 segundos de duración, un impulsor lateral de combustible sólido del sistema SLS para evaluar las nuevas mejoras en los materiales y procesos. Además, Boeing ha declarado que el cuerpo central del segundo SLS, protagonista de la misión Artemisa 2, que debe poner a 4 astronautas en órbita lunar en 2024, estará listo en marzo del año que viene. China, al igual que SpaceX, ha tenido un mes de julio bastante atareado, con 3 lanzamientos desde el último vídeo de noticias. El primero de ellos tuvo lugar el pasado 12 de julio, desde el centro espacial de Xichang, en una montañosa región del suroeste de China, en la provincia de Sichuan. El objetivo era poner en órbita geoestacionaria el satélite Tianlian 2-03, a bordo de un cohete CZ-3B, larga marcha 3B, de 3 etapas y 4 aceleradores laterales de combustible sólido. Se trataba del octavo satélite de este tipo, básicamente un repetidor, destinado a hacer posible las comunicaciones entre la Estación Espacial China y el centro de control en tierra. El segundo lanzamiento tuvo lugar 3 días más tarde, el 15 de julio, desde el centro de lanzamiento de satélites de Taiyuan, en la provincia de Shanxi. El objetivo era poner en órbita heliosíncrona 2 satélites de observación, el SuperView Neo 201 y el SuperView Neo 202, a bordo de un cohete de 2 etapas a base de combustibles hipergólicos Changzheng 2C, larga marcha 2C.
Estos satélites equipan radares de apertura sintética y tienen una resolución de 50 centímetros. El tercero de los lanzamientos chinos, y sin duda el más importante, se produjo el pasado 24 de julio, con la puesta en órbita del módulo Wentian para la Estación Espacial China. Este módulo, de 17,9 metros de longitud, 4,2 metros de diámetro, un volumen útil de 50 metros cúbicos y más de 22 toneladas de peso, hará las funciones de laboratorio espacial y será usado como sistema de propulsión, orientación, soporte vital y navegación complementario al módulo Tianhe. La misión se llevó a cabo desde la rampa LC-1 del Centro de Lanzamientos Espaciales de Wenchang, en la isla de Hainan. El encargado de poner en órbita baja de 370 km de altura y 40 grados de inclinación la apreciada carga fue el potente cohete Changzheng 5B, Larga Marcha 5B, en lo que fue el tercer lanzamiento de esta variante. Este vehículo consta de una etapa central a base de hidrógeno y oxígeno líquido, con 4 aceleradores laterales de combustible líquido a base de queroseno RP1 y oxígeno líquido. Casi 13 horas después del lanzamiento, el módulo Wentian se acoplaba de forma autónoma al módulo Tianhe, con lo que la estación china está a un módulo de ser completada. Poco después se desplegaban los paneles solares, y los 3 tripulantes accedían al interior del nuevo y flamante habitáculo, mientras efectuaban las primeras comprobaciones. Todo un éxito y una demostración de poderío tecnológico. Por cierto, la enorme primera etapa del cohete lanzador de esta misión podría entrar en la atmósfera incontroladamente en los próximos días, alrededor del 31 de julio según las últimas estimaciones. Así que echadle un ojo al cielo de vez en cuando por si acaso. Con este, China ha llevado a cabo 25 lanzamientos este año, aún muy por detrás de los realizados por Estados Unidos, que lleva 48 contando los 5 efectuados por Rocket Lab desde Nueva Zelanda. Hablando de Rocket Lab, la compañía de Peter Beck llevó a cabo con éxito, el pasado 13 de julio, la misión WISE One Looks Ahead para la Agencia Nacional de Reconocimiento Estadounidense, NROL. Por supuesto, la naturaleza del satélite lanzado, el NROL-162, es secreta, así que pocos detalles sabemos al respecto, más allá de que se trata de una colaboración con la Agencia de Defensa Australiana. A esta misión le seguirá el lanzamiento del satélite NROL-199, también para la misma agencia, aunque actualmente se están llevando a cabo actualizaciones en el software y no tiene fecha asignada. La misión que nos ocupa, como es habitual, se llevó a cabo desde la rampa LC-1A situada en la península de Mahia, en Nueva Zelanda, a cargo de un cohete Electron de 2 etapas a base de queroseno y oxígeno líquido. Uno de los lanzamientos más interesantes de los últimos días ha sido el estreno del nuevo cohete Vega-C de la Agencia Espacial Europea. Este lanzador, capaz de colocar hasta 2.300 kilos en una órbita polar de 700 km de altura, es el sucesor del actual cohete Vega y fue lanzado por primera vez, y con éxito, el pasado 13 de julio desde la rampa ELV del Centro Espacial de la Guayana Francesa. La carga útil principal, además de 6 pequeños CubeSats de diversas instituciones, era el satélite LARES 2 de la Agencia Espacial Italiana, una esfera de 36,4 centímetros de diámetro que estudiará aspectos relacionados con la relatividad general de Einstein al medir los efectos gravitatorios producidos por la rotación de la Tierra. Los próximos estrenos de la ESA serán el Ariane 6, previsto para principios del 2023, y el Vega E, para el que tendremos que esperar hasta el 2026. Para finalizar el apartado de lanzamientos orbitales desde el último vídeo de noticias, comentar que Rusia también ha hecho los deberes y el pasado 7 de julio lanzó un nuevo satélite de geoposicionamiento global de la constelación GLONASS. La misión se llevó a cabo desde un centro de lanzamientos militar al norte de Moscú, a bordo de un cohete Soyuz 2.1B, con una etapa superior Fregat, que puso el satélite, de aproximadamente 1 tonelada de peso, en una órbita circular tipo MEO, a 19.100 km de altura y 64,8 grados de inclinación. Se trata del 10º lanzamiento de Rusia este 2022, muy lejos de los números de Estados Unidos y China, pero que lo confirman como la tercera potencia mundial en el espacio. En el marco de esta nueva época dorada de la exploración espacial, otras compañías siguen haciendo progresos de cara a sus próximos lanzamientos. Por ejemplo, ABL realizó el pasado 9 de julio un encendido estático de la primera etapa de su cohete RS-1 en la isla de Kodiak, en Alaska. El siguiente paso será la integración de la segunda etapa y la carga, la prueba de llenado de los depósitos con combustible real y simulación de la cuenta atrás y, eventualmente, el primer lanzamiento de la compañía. Por otro lado, la compañía Firefly estaría cerca de realizar el segundo lanzamiento de su cohete Alpha, después del fracaso de su primer intento el pasado 3 de septiembre del 2021, que terminó con una espectacular explosión del vehículo poco después de perder el control tras la superación de la velocidad del sonido. La compañía trabaja con una fecha estimada de finales de agosto o principios de septiembre. Esperemos que esta vez tengan más suerte. Ya más a medio plazo, parece que China estaría planeando diseñar una variante totalmente reutilizada de su cohete superpesado CZ-9 para mediados de la próxima década. Este vehículo de 10,6 metros de diámetro estaría impulsado por 26 motores a base de metano y oxígeno líquido, y la versión más potente tendría 3 etapas, mediría 110 metros de largo y sería capaz de poner 150 toneladas en LEO, 65 en GTO y 50 toneladas destino a nuestro satélite. Vamos, una bestia en toda regla.
Y para cerrar este bloque, en clave local, comentar que PLD Space realizó el pasado 18 de julio un intento de test de misión de vuelo del cohete suborbital Miura 1. Por desgracia, 6 segundos antes del arranque del motor, hubo que abortar manualmente el ensayo, debido a una señal anómala reportada por la aviónica relacionada con una incorrecta presurización del tanque de oxígeno líquido. Según Raúl Torres, CEO de la compañía, que en unos días, una vez analizada toda la información, volverán a intentarlo. Se trata del último test importante antes de trasladar la actividad a la zona de lanzamiento, en Huelva, para preparar el primer vuelo suborbital de la compañía. ¡Suerte! La constelación de SpaceX sigue ganando terreno en múltiples frentes. Por un lado, la Comisión Nacional de Comunicaciones de la República de Georgia ha autorizado el lanzamiento del servicio de conexión a Internet a través de la red Starlink en ese país del este de Europa. Con este, el servicio ya está disponible en 36 países de todo el mundo. Por otro lado, la compañía de Elon Musk ha lanzado 5 nuevas misiones Starlink, sumando 251 satélites más a la constelación, entre ellas las 2 primeras destinadas a poblar la capa 3 con satélites en órbita casi polar. En estos momentos se han lanzado 2.957 satélites, de los cuales 2.700 siguen en órbita, 2.664 en funcionamiento y 2.188 están ya operativos en sus órbitas finales. Tal es el empuje comercial que está obteniendo Starlink que los competidores se están viendo obligados a unir fuerzas. En este sentido, las operadoras de Internet satelital OneWeb y Eutelsat han anunciado un principio de acuerdo para fusionarse, pendiente de la aprobación de los organismos reguladores europeos. Con este movimiento confían en ser un rival más fuerte para SpaceX. Por otro lado, SpaceX ha lanzado un nuevo servicio, Starlink Maritime, destinado a dar servicio de conexión a Internet de alta velocidad en alta mar a todo tipo de navíos. El precio del servicio, $5.000 mensuales y $10.000 en un único pago inicial por 2 terminales de alto rendimiento, deja a las claras que está orientado a barcos de mercancías, cruceros comerciales, petroleros, yates de lujo, etc., y no a pequeños botes recreativos. A pesar de lo que se podría creer, se trata de un precio muy competitivo en este sector, con una relación coste-prestaciones insuperable a día de hoy. En cuanto al servicio estándar, sigue la guerra entre el proveedor de comunicaciones 5G Dish y SpaceX por el uso de la frecuencia de los 12 GHz. Tanto la compañía afincada en Hawthorne como OneWeb se han aliado para proporcionar informes a la FCC que respaldarían sus afirmaciones en el sentido de que el uso de esta frecuencia interferiría en el servicio de ambas compañías, extremo este último que niega Dish Network, afirmando que pueden coexistir ambas tecnologías. Por si esto fuera poco, a la fiesta se ha añadido la compañía DirecTV, proveedor de servicios de televisión vía satélite, que también se ha quejado de que el uso de la frecuencia de los 12 GHz para el despliegue del 5G sin cables podría afectar severamente la calidad del servicio de televisión debido a las interferencias. Veremos cómo acaba todo esto. Para finalizar este bloque, comentar que el despliegue de la segunda generación de la constelación Starlink, que recordemos que constará de unos 30.000 satélites, o incluso la segunda fase de la primera generación, que constaría de más de 7.500, podría ya realizarse con satélites versión 2.0, más pesados, 1.250 kilos, más voluminosos, 7 metros de ancho, y más capaces, entre 5 y 10 veces más potentes que los actuales. Esta información sería respaldada por el hecho de que en Starbase ya se han podido ver algunos prototipos y cómo los técnicos están probando su encapsulamiento en el mecanismo de eyección tipo pez de cara a su lanzamiento en los primeros vuelos orbitales del sistema Starship Super Heavy. ¿Lo veremos en acción en el B8 y el S-25? Vamos con los lanzamientos Starlink. El 7 de julio, SpaceX inauguraba el mes en lo que al lanzamiento se refiere con la misión Starlink 4-21, en la que se pondrían en órbita 53 satélites más de la capa 4 de la fase 1 de la primera generación de esta constelación. El lanzamiento se llevó a cabo desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, en Florida, a bordo del Falcon 9 B1058, que volaba por 13ª vez, siendo el segundo en conseguir llegar a esta cifra. A la hora prevista, el protagonista del vuelo número 100 de un Falcon 9 con una primera etapa reutilizada hacía rugir sus 9 motores Merlin 1D. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. El lanzamiento se llevó a cabo a plena luz del día y sin ninguna incidencia, proporcionándonos bonitas imágenes tanto desde la cámara telescópica en tierra firme como en primera persona desde las cámaras situadas en la parte superior de la primera etapa. Como viene siendo habitual, la separación de las dos etapas se llevó a cabo con la fluidez acostumbrada, e incluso pudimos ver por unos segundos esta maniobra desde la cámara telescópica. Acto seguido teníamos la eyección de las dos mitades de la cofia, que también eran reutilizadas, y el despliegue de las rejillas aerodinámicas en la primera etapa,
Durante los siguientes minutos, la primera etapa procedía a su orientación, con imágenes espectaculares de la Tierra azulada al fondo, en preparación al encendido de reentrada atmosférico de 20 segundos de duración, que se produjo tal y como estaba previsto. Poco después, la primera etapa aterrizaba con éxito en la barcaza JRTI, aunque en el directo no pudimos verlo, y de hecho se vivieron momentos de incertidumbre hasta que la telemetría confirmó que, efectivamente, el vehículo estaba sano y salvo sobre la barcaza. Poco después se apagaba el motor de la segunda etapa y esta entraba en órbita, para, minutos después, desplegar los 53 nuevos integrantes de la constelación, lo que, como viene siendo habitual en las últimas retransmisiones de lanzamientos Starlink, no pudimos ver en directo. Como curiosidad, comentar que 3 días después llegaba el barco de soporte Bob con solo una de las 2 mitades de la cofia a bordo, siendo la primera vez en casi un año que se pierde uno de estos componentes. Asimismo, 2 días después llegaba la barcaza JRTI, con la primera etapa B-1058 sana y salva a bordo. Tres días después, la acción se trasladaba a la costa oeste, en concreto a la rampa de lanzamiento SLC-4E de las instalaciones que la compañía opera en la base aérea de Vandenberg, en California. Allí, entre la espesa niebla habitual en la zona, el Falcon 9 B-1063, en su sexta misión, debía poner en órbita 46 satélites más de la constelación de SpaceX. Era el primer lanzamiento destinado íntegramente a desplegar la capa 3, que consistirá, una vez completada, en 348 satélites situados a 560 km de altura y 97,6 grados de inclinación, distribuidos en 6 planos orbitales de 58 satélites cada uno. Aunque nos perdimos el despegue propiamente dicho debido a la niebla, este fenómeno meteorológico nos permitió disfrutar de unas bonitas imágenes del Falcon 9 emergiendo de entre las nubes como un titán. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff of the Falcon 9 and Starlink. Pitching downrange. El paso por el punto de Max Q, máxima presión aerodinámica, se produjo sin sobresaltos, así como la secuencia de separación de las 2 etapas, que incluye el apagado de los 9 motores Merlin 1D, la separación mecánica de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa optimizado para el vacío. Acto seguido teníamos la eyección de las 2 mitades de la cofia en la segunda etapa, dejando al descubierto la apreciada carga, y el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio en la primera etapa. Más tarde, una vez orientada correctamente, se producía el encendido de reentrada de la primera etapa para, poco después, aterrizar de una pieza sobre la barcaza O'Cisley. Por desgracia, los cortes en las imágenes nos impidieron ver la aproximación y el aterrizaje como tal, y solo se recuperó la señal en los instantes posteriores al contacto sobre la superficie de la barcaza. Aunque tampoco pudimos verlo, tanto el apagado del motor de la segunda etapa como la liberación de los satélites se llevaron a cabo con éxito. La primera etapa y las 2 mitades de la cofia, estas a bordo del barco de soporte NRC Quest, llegaron sanas y salvas días después al puerto de Long Beach, en Los Ángeles. Y como curiosidad, comentar que la llegada de las cofias nos permitió disfrutar de imágenes detalladas de este importante componente que ilustran tanto su complejidad como el tamaño del mismo, y justifican que SpaceX se tome tantas molestias en recuperarlas, ya que su coste se calcula en varios millones de dólares cada una. El día 17 de julio, SpaceX volvía a la carga de nuevo con una nueva misión de la capa 4 de la constelación desde la costa este, en concreto desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, en Florida. Era el lanzamiento número 31 del año para la compañía, lo que igualaba su récord particular conseguido en el año 2021 con ese mismo número. La primera etapa encargada de poner en órbita 53 satélites más de esta constelación era la B-1051, la primera en llegar a 10 vuelos y que conseguía con esta alcanzar las 13 misiones, poniéndose a la altura de la B-1058 y la B-1060, al frente de la clasificación. El lanzamiento fue impecable y pudimos disfrutar de un bonito despegue a pesar de los cielos parcialmente nublados. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff of Starlink 422. Stage 1, chamber pressure is normal. En los primeros segundos de vuelo, en concreto mientras el vehículo superaba la barrera del sonido y poco después transitaba por el punto de máxima presión aerodinámica, SpaceX nos sorprendió con unas espectaculares imágenes con cámara telescópica que nos dejaron con la boca abierta. Todo un deleite para los sentidos. Poco después teníamos la separación de las 2 etapas, que se llevó a cabo como de costumbre con precisión milimétrica, a lo que le siguió la eyección de las 2 mitades de la cofia en la segunda etapa y el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio en la primera etapa.
Unos segundos después, la primera etapa realizaba el encendido de reentrada sin incidencias y finalmente se posaba sobre la barcaza JRTI, que esperaba pacientemente a unos 650 km mar adentro en el Océano Atlántico. Aunque pudieron verse unos segundos de la aproximación final, el aterrizaje en sí mismo se cortó y solo tuvimos imágenes ya con el vehículo descansando sobre la superficie de la barcaza. Poco después se apagaba el motor de la segunda etapa y se liberaban los 53 satélites, extremo este último que era confirmado posteriormente por SpaceX en redes sociales, ya que el streaming en directo no cubría este evento. Unos días después, tanto la primera etapa, a bordo de la barcaza JRTI, como las dos mitades de la cofia, a bordo del barco de soporte Bob, que por cierto también eran reutilizadas en esta misión, llegaban sanas y salvas a Port Cañaveral. Como si de un partido de ping-pong se tratase, el 22 de julio, después de un aborto automático el día anterior seguramente debido a valores en la telemetría fuera de los límites aceptables, SpaceX volvía a la carga con otro lanzamiento de la capa 3 de la constelación, el segundo, desde la costa oeste. Los solo 11 días y 16 horas que habían transcurrido desde la última misión en Vandenberg suponían un nuevo récord para la compañía en cuanto a 2 lanzamientos consecutivos desde la rampa SLC-4E, que era hasta el momento de 22 días y 11 horas. La primera etapa utilizada fue la B-1071, una de las más modernas de la flota, y que volaba por cuarta vez con el objetivo de poner en órbita 46 satélites más de la infraestructura orbital de acceso a Internet de los de Elon Musk. De nuevo, la niebla en la zona nos impidió ver los primeros 10 segundos de vuelo, pero a partir del segundo 11 vimos emerger el esbelto cohete de SpaceX de entre las nubes bajas en unas imágenes de nuevo bestiales. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff of Starlink 3-2, go Falcon 9. Vehicles pushing downrange. A partir de ahí, de nuevo tuvimos una primera fase de lanzamiento nominal, con el paso por Max-Q y la separación de ambas etapas sin incidencias. Después, la eyección de las dos mitades de la cofia, ambas reutilizadas, y el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio se llevó a cabo también de forma impecable. Casi 6 minutos y medio después del lanzamiento se producía el encendido de reentrada atmosférico, y unos minutos después podíamos disfrutar, con una calidad más que aceptable teniendo en cuenta las condiciones, de un nuevo aterrizaje en la barcaza Ocisley. Poco después se apagaba el motor de la segunda etapa y esta entraba en órbita. Aunque no pudimos verlo en directo, el despliegue de los 46 satélites se llevó a cabo con éxito, unos minutos después, lo que suponía el lanzamiento número 32 del año para la compañía. Como no podía ser de otra forma, tanto la primera etapa como las dos mitades de la cofia llegaron sanas y salvas al puerto de Long Beach, en Los Ángeles, pocos días después. Y para finalizar con la autopartida de ping-pong que se ha marcado SpaceX a base de lanzamientos Starlink, el pasado 24 de julio la compañía de Elon Musk volvía a las andadas desde la costa este, en concreto desde la plataforma LC-39A del Kennedy Space Center, en Florida, para lanzar la misión Starlink 4-25, la sexta misión del mes, récord, la número 33 del año, récord, la número 52 dedicada íntegramente a desplegar esta infraestructura y la número 22 de la capa 4, ya sabéis que se saltan algunos números. La protagonista de este lanzamiento fue la primera etapa B-1062, que volaba por octava vez, y que es recordada por haber llevado a cabo las misiones tripuladas comerciales privadas Inspiration 4 y AX-1. Como curiosidad, comentar que para este lanzamiento se llevó a cabo un encendido estático previo el día anterior, algo que no ocurría precisamente desde la misión AX-1 el pasado abril. Por supuesto, la primera etapa intentaría aterrizar en la barcaza Asok. Todo esto, sumado a que se trataba de un lanzamiento diurno, ya que el día era espléndido, prometía imágenes espectaculares. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition and liftoff. Vehicle is pitching downrange. Stage 1 chamber pressures are nominal. Efectivamente, tanto el despegue como los primeros segundos de vuelo, incluida la superación de la velocidad del sonido y el paso por el punto de máxima presión aerodinámica, nos brindaron imágenes increíbles. Asimismo, la secuencia de separación de las dos etapas del Falcon 9, seguida del encendido del motor de la segunda etapa SES-1, la eyección de las dos mitades de la cofia y el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio, nos depararon también vistas hipnotizantes de estas maniobras con la tierra azulada al fondo. Casi 7 minutos después del lanzamiento se iniciaba la maniobra de aterrizaje con el encendido de reentrada atmosférico de unos 20 segundos de duración.
Después, sin cortes ni pixelaciones, podíamos disfrutar de toda la secuencia de acercamiento de la primera etapa a su destino, la acción de las rejillas en funcionamiento, el encendido de aterrizaje, las maniobras finales de ajuste de la trayectoria, el despliegue del tren de aterrizaje, es decir, de las 4 patas, y el contacto suave y preciso del vehículo con la superficie de la barcaza en unas imágenes que, al menos yo, no me canso de ver. Y es que este último lanzamiento de SpaceX hasta la fecha, que por cierto finalizó con éxito con el apagado del motor de la segunda etapa, SECO 1, y el despliegue de los 53 satélites, nos ha regalado imágenes de una belleza extraordinaria. Por cierto, al parecer en este lanzamiento no se intentaron recuperar las dos mitades de la cofia, debido a que ambas llevaban a sus espaldas una respetable cantidad de misiones. Se especula que una volaba por 7ª vez y la otra por 5ª, y se consideraban amortizadas. Cosas de SpaceX. Hoy más que nunca toca hablar del telescopio espacial James Webb, ya que por fin esta impresionante máquina de precisión ha entrado en servicio después de calibrar todos sus instrumentos, y lo ha hecho a lo grande, presentando las primeras imágenes a todo color y alta resolución. La primera de ellas, presentada unas horas antes que las demás por el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mostraba la imagen más profunda de nuestro universo jamás captada en el infrarrojo, en concreto el cúmulo SMACS 0723, fotografiado por el instrumento NIRCam tras 12 horas y media de exposición. Es curioso comprobar las diferencias entre esta y la imagen captada por el Hubble de esa misma zona. Una locura. Entre las otras imágenes presentadas, igualmente espectaculares, podemos destacar el espectro de transmisión de la atmósfera del planeta extrasolar WASP-96b, situado a 1150 años luz de nosotros, que demuestra la presencia de vapor de agua, nubes y seguramente neblina. Eso sí, a unos nada agradables 725 grados de temperatura. También pudimos ver una imagen de la nebulosa Carina, otra de la nebulosa planetaria NGC 3132 y una del cúmulo de galaxias conocido como el Quinteto de Stefan, todas ellas fantásticas. Además de todo esto, también ha echado un vistazo a nuestro propio sistema solar, fotografiando a Júpiter en el infrarrojo, y ha producido los primeros descubrimientos, como, si se confirma, el de 2 galaxias candidatas a ser las más distantes conocidas que existieron entre 300 y 400 millones de años después del Big Bang, y lo que nos espera. En lo que respecta a SpaceX, vamos con una miscelánea de noticias de diversa índole que no sé muy bien cómo clasificarla. Por un lado, si vais a visitar el Kennedy Space Center, pasaros por el museo, ya que podréis ver expuesta la primera etapa B-1023, que voló como booster lateral de 2 misiones del Falcon Heavy. No me diréis que no vale la pena. Por otro lado, Mattel, ya sabéis, la de las muñecas Barbie, y SpaceX han firmado un acuerdo para la fabricación de juguetes para niños basados en SpaceX. Y es que la compañía de Elon Musk ha declarado que quiere inspirar a las siguientes generaciones de entusiastas y exploradores del espacio. Por último, Elon Musk parece que finalmente no comprará Twitter debido, según parece, a que la compañía del pájaro azul no ha proporcionado al CEO de SpaceX la información requerida, entre ellas el número de perfiles falsos de la plataforma. Los responsables de Twitter, claro, están indignados y ya han denunciado a Elon para obligarlo a efectuar la compra en las condiciones pactadas, es decir, por 44.000 millones de dólares. Veremos cómo acaba el culebrón. Vamos ahora con el carrusel. El CubeSat Capstone de la NASA, después de superar los problemas con las comunicaciones, ya está de camino a la órbita lunar gracias a las primeras maniobras de corrección de la trayectoria. Recordad que debe comprobar la viabilidad de la órbita NRHO en la que la NASA quiere colocar la Estación Lunar Gateway. China tiene planes para enviar una sonda a desviar el asteroide cercano a la Tierra 2020 PN1, de entre 10 y 50 metros de diámetro en 2026. La idea es estrellarse contra el mismo y ver qué pasa. ¿Recordáis la misión DART lanzada por SpaceX? Dmitry Rogozin ha sido destituido como mandamás de Roscosmos. No vamos a echar de menos sus salidas de tono, a menos que Yuri Borisov, su sustituto, sea peor. Lo que no se puede descartar, ya que una de sus primeras declaraciones ha sido asegurar que Rusia abandonará la ISS después del 2024 para centrarse en la construcción de una estación propia. Empieza fuerte. El misterioso avión militar espacial X-37B cumplió el pasado 7 de julio 781 días en el espacio, batiendo su propio récord. Son más de 2 años. Para finalizar, en la Estación Espacial Internacional ya se puede tirar la basura, digamos, por la ventana, o más bien por la borda, gracias a la esclusa Bishops de NanoRacks, que si recordáis fue transportada hasta la estación por una cápsula Dragon de carga. Por cierto, ya que hablamos de la cápsula Dragon, es buen momento para comentar la única misión de las 6 realizadas por SpaceX este mes que no ha sido de la constelación Starlink. Vamos a ello. La madrugada del 14 al 15 de julio, SpaceX llevaba a cabo la misión de carga a la Estación Espacial Internacional CRS-25. El objetivo era lanzar la cápsula Dragon 2 de carga C-209, que volaba por tercera vez, rumbo a la ISS con más de 2.500 kilos de suministros, herramientas, comida y experimentos científicos a bordo. Además, en el marco de la iniciativa ELANA, dentro del programa de servicios de lanzamiento LSP de la NASA, viajaban 5 CubeSats de varios centros de investigación. También transportaba el instrumento EMIT para medir partículas de polvo en la atmósfera y estudiar su posible impacto en el cambio climático, así como 2 trajes espaciales reacondicionados.
La primera etapa utilizada fue la B-1067, que volaba por quinta vez, y que ya había lanzado previamente las misiones tripuladas Crew 3 y Crew 4. Por supuesto, como en todas las misiones para la NASA a la ISS de las cápsulas Dragon, tanto de carga como tripuladas, el lanzamiento se produjo desde la histórica rampa LC-39A del Kennedy Space Center, en Florida. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engine ignition. And liftoff. Liftoff of SpaceX's Falcon 9 rocket, launching Dragon on the 25th mission to resupply the International Space Station with cool science and a new advanced instrument to more effectively study our planet's climate. Esta misión, nocturna, se produjo sin incidencias y con la suavidad habitual. Todas las fases del vuelo transcurrieron como la seda, a saber, Max-Q, MECO, separación mecánica de las dos etapas, SES, despliegue de las rejillas. En esta misión, evidentemente, no hay eyección de las dos mitades de la cofia, ya que la cápsula Dragon no requiere de este tipo de protecciones, encendido de reentrada atmosférica, que si os fijáis, ocurría a velocidades mucho más bajas que las misiones Starlink, lo que implica una reentrada mucho menos agresiva, maniobras de las rejillas a través de la atmósfera, encendido de aterrizaje del motor central a unos poco más de 2 kilómetros de altura, despliegue del tren de aterrizaje y suave y preciso contacto del vehículo sobre la barcaza ASOC. Y todo esto sin cortes ni pixelaciones, lo que nos permitió asistir a un nuevo espectáculo impresionante. Unos 9 minutos después del lanzamiento se producía el apagado del motor de la segunda etapa, SECO, y unos 18 minutos después del lanzamiento, la cápsula era liberada con éxito emprendiendo su viaje en solitario a la ISS. Unas 36 horas después del lanzamiento, la Dragon C-209 se acoplaba con éxito y de forma autónoma a la estación, donde pasará un mes antes de volver a casa con más experimentos y, como no, residuos o materiales defectuosos como el traje EMU 3015, que sufrieron una fuga de agua durante una EVA el mes pasado. Comentar que la primera etapa B-1067 ya llegó sana y salva a Port Cañaveral unos días después. Continuando con la Estación Espacial Internacional, hay que comentar que las tripulaciones de las misiones Crew 5 y Crew 6 ya están definidas. Se confirma que en la próxima misión de la NASA a la ISS, la Crew 5, viajará por primera vez en una nave de SpaceX un cosmonauta ruso, en este caso una cosmonauta, concretamente Anna Kikina, que acompañará como especialista de misión a la comandante Nicole Aunapu-Man, al piloto George Casada, ambos de la NASA, y al también especialista de misión Koichi Wakata, de la JAXA. Esta misión se ha tenido que retrasar hasta el 29 de septiembre, ya que la primera etapa que va a ser utilizada, nueva de trinca, sufrió daños al golpear con un puente durante el transporte desde Hawthorne a McGregor, donde debía ser sometida al preceptivo encendido estático previo a su certificación para el vuelo. Al parecer, los daños se circunscriben a la zona entre las dos etapas, interstage en inglés, con lo que SpaceX únicamente necesita sustituir este componente. Por otro lado, la tripulación de la Crew 6, prevista para el año que viene, se ha completado con el astronauta emiratí Sultan Al-Neyadi, que ejercerá de especialista de misión junto al comandante Stephen Bowen, el piloto Warren Hoburg, ambos de la NASA, y el también especialista de misión Andrei Fedayev, de Roscosmos. Siguiendo con la Estación Espacial Internacional, comentar que la NASA estaría valorando enviar científicos al laboratorio espacial. Una vez se han abierto las puertas de esta infraestructura a los turistas, no parece haber razones para no permitir que los científicos hagan uso en primera persona de este recurso tan valioso. Esto sería especialmente útil con aquellos campos de estudio o experimentos altamente especializados para los que es muy costoso, si no imposible, formar a los astronautas en ellos. Sin abandonar la ISS, comentar que el pasado 21 de julio, los astronautas Oleg Artemiev, de Roscosmos, y Samantha Cristoforetti, de la ESA, realizaron una EVA de poco más de 7 horas de duración en la que avanzaron en la puesta en marcha del brazo robótico europeo ERA, en el segmento ruso. Además, se pusieron en órbita a mano, sí, tal cual, lanzados manualmente, 10 CubeSats para experimentos de radio. Hablando de astronautas, la ESA ya se encuentra en la fase final del último proceso de selección de astronautas. De las 22.000 solicitudes que se recibieron, ya solo quedan algo más de 400 aspirantes, cuyos finalistas se darán a conocer durante el cuarto trimestre de este año 2022. Y es que la ESA está decidida a impulsar el programa espacial tripulado europeo. Para ello ha hecho público el documento Terrae Novae 2030 Plus, en el que define la hoja de ruta más allá del 2030. Resumiendo, los objetivos son la órbita baja, la Luna y, atención, Marte. Por supuesto, que la ESA quiera poner un europeo en la Luna o en Marte pasa por la colaboración con la NASA, ya que la agencia europea no dispone de una nave tripulada propia ni del lanzador superpesado necesario para lanzarla. ¿Cómo lo veis? Pasando al turismo suborbital, comentar que hemos tenido noticias de las dos compañías que actualmente están en condiciones de ofrecer este servicio. Por un lado, Blue Origin ha anunciado la lista de los 6 tripulantes de la siguiente misión del New Shepard, la NS-22, sexta misión tripulada de la compañía de Jeff Bezos. Los integrantes serán Kobe Cotton, Vanessa O'Brien, Clint Kelly III, Steve Young, Sarah Sabri y Mario Ferreira.
siendo estos dos últimos la primera persona de nacionalidad egipcia y la primera de nacionalidad portuguesa en viajar al espacio. Por otro lado, Virgin Galactic ha encargado a Boeing 2 nuevos aviones nodriza para sus cohetes Starship II, que serán entregados a partir del 2025. Además, abrirán una nueva fábrica en Arizona para construir hasta 6 naves al año, y es que desde la compañía aseguran que su objetivo es realizar, atención al dato, hasta 400 misiones suborbitales por año. ¿Nos parece un tanto optimista teniendo en cuenta que cada billete cuesta $400.000? Igual saben algo que a mí se me escapa, que sabré yo, porque también desde China están explorando el mercado potencial que podría tener el turismo espacial en los próximos años. Veremos si realmente asistimos a un boom en este sentido y bajan los precios, que no me llegan. Por supuesto, hay que repasar lo más destacado relacionado con el planeta rojo en las últimas semanas, y más teniendo en cuenta que el pasado 4 de julio se cumplieron 25 años desde que aterrizara el primer rover en su superficie. Y es que el 4 de julio de 1997, el Pathfinder, con el pequeño rover Sojourner a bordo, escribió el primer capítulo de una apasionante novela de la que aún se desconoce el final. Las próximas páginas de este libro pueden ser gloriosas, ya que, por ejemplo, la NASA plantea enviar una pequeña flota de helicópteros parecidos al Ingenuity a bordo de las próximas misiones de recogida de muestras a nuestro vecino, siendo estos los encargados de recoger las muestras que Perseverance vaya dejando. Y es que el éxito del Ingenuity, el que por cierto se está tomando unas merecidas vacaciones durante el invierno para retomar los vuelos a principios de agosto, está abriendo todo un abanico de posibilidades para las futuras misiones al planeta rojo. En ese sentido, el Perseverance, que sigue adelante con sus trabajos, mientras busca lugares propicios para el aterrizaje de la futura sonda de retorno de muestras MSR, sigue recolectando trocitos de nuestro vecino en diversos lugares de la superficie. De hecho, los días 8 y 12 de julio, el rover recolectó las muestras número 9 y 10, las primeras que se recogen en el delta del cráter Jezero. Además de esto, el Perseverance fotografió un objeto similar a un remolino de espaguetis que los científicos no han sabido identificar. Lo más probable es que sean restos de la propia etapa de descenso o del paracaídas que le permitió llegar a la superficie. ¿Qué pensáis vosotros? Pero también los orbitadores nos dan alegrías de vez en cuando, y recientemente la sonda europea Mars Express nos ha hecho llegar nuevas y espectaculares fotografías del Valles Marineris, uno de los lugares más fascinantes de todo el sistema solar. ¿Quién no disfrutaría de unas vacaciones en la zona? También la Tianwen china nos hace llegar de vez en cuando alguna imagen interesante, como esta del mayor de los satélites marcianos, Phobos. Espectacular. Mirando más hacia el futuro, en la década de los 30, la NASA planea enviar una sonda que estudie el subsuelo marciano en busca de vida subterránea. Para ello incorporará un taladro que le permita recoger muestras de hasta 2 metros de profundidad y que, por tanto, se hallen a salvo y protegidos de la nociva radiación que esteriliza la superficie. Pero no todo son buenas noticias en cuanto a las futuras misiones a nuestro vecino, y es que el Consejo de la Agencia Espacial Europea ha decidido finalmente cancelar la colaboración con Rusia en la misión ExoMars. De momento, los responsables del proyecto se tomarán unos meses para analizar las opciones disponibles, y no se espera ninguna decisión más al respecto hasta el mes de noviembre. Toca esperar. Por último, recientemente hemos sabido de un proyecto muy interesante, y es que la startup Relativity Space, conocida por su propuesta de cohetes impresos en 3D, y la compañía Impulse Space, fundada en septiembre del 2021 por Tom Weller, el padre de los motores Merlin de SpaceX, se han aliado para lanzar la primera misión privada al planeta rojo. Se utilizará el futuro cohete Terran-R, que lanzará una sonda que incluirá una etapa orbital y una cápsula con escudo térmico en el interior de la cual viajará el aterrizador. La carga útil estará destinada al desarrollo de tecnologías asociadas a los vuelos tripulados. Veremos si llega a algo más que un PowerPoint y un vídeo en 3D molón, ojalá. Por cierto, hablando de Relativity Space, y antes de cerrar el bloque, comentar que la compañía ha realizado recientemente un Spin Start Test de los 9 motores Aeon 1 de su cohete Terran 1, que está pugnando por ser el primero impulsado por metano en llegar a órbita. Ya os comenté en el anterior vídeo de noticias que la cosa se iba a poner calentita en Starbase, y vaya si se está poniendo. Ya el pasado 5 de julio, el prototipo de Starship S-24, al que, por cierto, le pintaron el logo de SpaceX y el número de serie en el fuselaje, todo muy cool, fue trasladado desde el High Bay a la zona de lanzamiento. Al día siguiente, sin tiempo que perder, era colocado en la rampa suborbital B. Como sabéis, este prototipo incorpora los 6 motores Raptor 2, 3 atmosféricos y 3 optimizados para el vacío, lo que presagiaba acción de forma más o menos inmediata. Sin embargo, los días pasaban y a pesar de que continuamente se veían técnicos e ingenieros trabajando en el vehículo, incluso acabando de instalar las últimas losetas térmicas, las pruebas se hacían esperar. Finalmente, el 18 de julio llegaba el primer test de entidad en el S-24, denominado Spin Start Test. Esta prueba consiste en hacer circular oxígeno líquido por los motores, haciendo funcionar las turbobombas, pero sin ignición ni en la cámara de combustión ni en los prequemadores, con el objetivo de verificar la compleja secuencia de arranque de los motores Raptor 2. Según se cree, se probaron los 6 motores simultáneamente, sin aparentemente ningún problema, a diferencia de la prueba equivalente del V7, pero luego os comento.
Un par de días después, los técnicos probaban los mecanismos de ignición de los motores, sin combustible, y al día siguiente volvían a realizar un par más de Spin Start Tests, esta vez de 1 y 2 motores respectivamente. A día de hoy, en el momento de realizar este vídeo, estamos a la espera del primer encendido estático del S-24, que podría venir precedido de alguna prueba de preencendido, aunque se desconoce. En cuanto al B7, ha tenido unas semanas muy ajetreadas. A principios de mes, el prototipo estaba siendo sometido a pruebas de presión con gas a temperatura ambiente, e incluso se estaban llevando a cabo pruebas con los mecanismos de encendido, ignitors en inglés, de los motores Raptor, lo que debía ser la antesala de los esperadísimos encendidos estáticos. Finalmente, el 11 de julio, los chicos de SpaceX se atrevieron con el primer Spin Start Test, y según parece, de los 33 motores a la vez. La verdad es que si nos fijamos en las imágenes, parece que la prueba iba sobre ruedas, ya que empezó a emanar oxígeno líquido a chorro por los motores, señal inequívoca de que este fluido estaba circulando adecuadamente. Sin embargo, poco después se produjo lo inesperado. Y es que, a pesar de que se trataba de una prueba sin combustible, es decir, sin metano, se produjo una detonación en la base del vehículo. Algunos dicen que fue más bien una deflagración, es decir, un fuego rápido, que hizo volar por los aires algunas piezas y conducciones de la plataforma de lanzamiento orbital. No están claras las causas de esta anomalía, pero el caso es que debía haber algún combustible en el ambiente, seguramente metano, y que se produjo alguna chispa en algún lugar que desencadenó la espectacular explosión. Hay que tener en cuenta que no se habían emitido avisos a los residentes en relación a posibles ondas expansivas, aunque sí que se había informado de que se producirían cierres de carreteras y se llevarían a cabo pruebas en la zona. Sea como sea, la explosión fue considerable, hasta tal punto que se declaró un pequeño incendio en la base de la torre de lanzamiento, y se produjeron algunas explosiones menores seguramente debido a la detonación de pequeños depósitos debido al calor. Por suerte, la explosión fue en el exterior del vehículo, y las inspecciones realizadas en las inmediatas horas, una vez asegurado el B7 y los alrededores, parecían indicar que el prototipo no había sido seriamente dañado. Aún así, se consideró necesario volverlo a trasladar a la zona de producción para su inspección en detalle. Dicho y hecho, los días 14 y 15 de julio, el B7 era transportado de nuevo al Mega Bay, donde desde entonces los técnicos de la compañía lo están inspeccionando a fondo. Según parece, hasta 13 de los 33 motores, seguramente la mayoría del grupo central, han sido sustituidos y serán trasladados a las instalaciones de McGregor, en Texas, con el objetivo de certificarlos de nuevo para el vuelo, si es posible. Y es que durante estos días han llegado muchos motores a las instalaciones de Starbase desde McGregor, lo que indicaría que la producción de este componente clave del sistema va por muy buen camino. De hecho, McGregor es un hervidero de pruebas de encendidos estáticos de distintas duraciones y en distintas condiciones. Vamos, un no parar. Por cierto, hablando de los motores, os recomiendo ver un par de vídeos de Everyday Astronaut en los que habla del motor Raptor 2. En uno de ellos es el mismísimo Elon Musk el que da las explicaciones. Imperdible. Os dejo los enlaces en la descripción. Pero no solo el S-24 y el B7 se han llevado sus dosis de pruebas, ya que el B7.1 también ha estado siendo sometido a intensos tests. Así, entre los días 19 y 21, este prototipo fue sometido a pruebas de estrés estructural con nitrógeno líquido criogénico para comprobar los límites del diseño, y de hecho, en la última de ellas, el tanque de pruebas colapsó. En estos momentos, el mecanismo encargado de simular las cargas, esa especie de cubierta con las cuerdas encargadas de aplicar tensión al conjunto, ha sido retirado, y previsiblemente el tanque será desguazado y reciclado. En cuanto a las infraestructuras de la zona, siguen su curso. La nueva Star Factory sigue avanzando, y el Mega Bay puede considerarse funcional, a pesar de que aún se trabaja en el mismo, sobre todo en el techo. De momento, no parece que en el mismo vaya a haber otro bar-restaurante, así que nos tendremos que conformar con el del High Bay. El nuevo hangar que se estaba construyendo también ha sido finalizado, y de hecho ya alberga el mecanismo de eyección de los satélites Starlink versión 2.0, que seguramente será instalado en la Starship S-25, y que ha sido pintado de blanco. SpaceX también ha estado ocupada construyendo una nueva plataforma de inspección de los motores del Super Heavy en la plataforma de lanzamiento orbital. Hasta ahora se ha hecho servir poco más que un andamio con ruedas para estas tareas, pero parece que esta precariedad está a punto de finalizar. Por supuesto, se sigue trabajando tanto en la plataforma de lanzamiento orbital, sobre todo en la reparación de los desperfectos ocasionados por la detonación del B7, como en los chopsticks, y continuamente se llevan a cabo multitud de tareas por todos lados. No podemos olvidarnos de los próximos prototipos, que ya están siendo construidos en la zona de fabricación. Así, el S-25 y el B8, el primero en el Mid Bay y el segundo en el Mega Bay, están ya muy avanzados, mientras que se han visto partes del S-26, el S-27, el B9 e incluso el B10. Tampoco podemos olvidarnos de los avances en las instalaciones de Florida, relacionadas con el sistema de lanzamiento superpesado totalmente reutilizable de SpaceX. En ese sentido, lo más destacado es que en la rampa de lanzamiento orbital, que se está levantando al lado de la LC-39A, ya se ha colocado el cuarto segmento de la torre de integración, donde además ya pueden verse las 6 columnas de la plataforma de lanzamiento, además de la construcción de varios depósitos en lo que podría ser la nueva granja de tanques.
También en la zona de fabricación, el Rover Road, se sigue avanzando a buen ritmo, y ya se pueden ver las primeras columnas de la nueva fábrica, así como los cimientos del nuevo Mega Bay, e incluso diversos componentes de los futuros Chopsticks. A este ritmo, la infraestructura podría estar lista a final de año, como aseguró Elon Musk, ¿no os parece? Sin duda, las cosas se van poniendo cada vez más interesantes, y parece claro que el primer intento de vuelo orbital se llevará a cabo este año. No obstante, agosto se antoja muy complicado, teniendo en cuenta que ya con la primera prueba de los motores del Super Heavy V7 han aparecido problemas o al menos imprevistos serios. Veremos cómo evolucionan los acontecimientos. Lo siguiente debería ser, por un lado, los encendidos estáticos del S-24, y por otro, el traslado del V7 de nuevo a la plataforma de lanzamiento orbital, seguido de los encendidos estáticos de esta bestia. Tendremos suerte si esto se completa durante el mes de agosto. A partir de ahí tocará montar el stack completo, realizar la simulación de la cuenta atrás, lo que se suele denominar WDR, Wet Dress Rehearsal, con el vehículo cargado de combustible. Esta prueba podría llegar hasta momentos antes de la ignición o, según lo osados que sean en SpaceX, incluir un encendido estático de pocos segundos de duración de la primera etapa. ¿Qué creéis vosotros? Desde luego, el primer intento de vuelo orbital será apasionante y espectacular, y más teniendo en cuenta que SpaceX no descarta una recuperación de la primera etapa en la misma torre de lanzamiento, utilizando los Chopsticks, según se desprende del permiso solicitado a la FCC para llevar a cabo las comunicaciones con el S-24 y el V7 a través de la red Starlink. Menudo órdago sería eso. Como veis, SpaceX está decidida a cumplir la misión para la cual fue concebida la compañía, crear una colonia autosostenible en Marte, o dicho de otra forma, convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Para ello, Elon Musk sigue asegurando que levantar esta colonia va a llevar entre 20 y 30 años a partir de que el primer ser humano pise el planeta rojo, lo que espera poder llevar a cabo a finales de esta década. Así que vosotros mismos, haced números, pero recordad, hablamos de Elon Time. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. La verdad es que cómo está el mundillo espacio trastornado, Y lo que nos espera, gente. Bueno, no os voy a repetir el rollazo del like y el suscribíos y etcétera, que ya se hace pesado. Lo que sí quiero es agradecer como siempre a los miembros del canal por su apoyo, y en particular a los Space Stormers, y leo para ir más rápido. Pool Anderson PC, Zalera Mosky, DJ Esmerald, alias Agustín, Damián Roces, Germán Domínguez, Estrategias Diarias 2021 JLV, alias José Luis, Prometeos 38, alias Daniel, Alonso 602, Miguel del Olmo, Moisés, Elías González Galán, G. Caldero, alias Jorge, Sergio González y Gilberto García. Muchas gracias a todos. Adiós.